con lo que teníamos pendiente, que es la actividad número 4, que nomás la vaciamos a lo que es el Excel. Entonces, la voy a, bueno, recordando, ¿no? Para, pues no nos vemos desde el lunes, si no recuerdo. Entonces, estamos trabajando con lo que estamos en la introducción a la cinética, estamos en la actividad número 4, donde tenemos una reacción, que es una reacción genérica. Yo aquí le agregué estos ejemplos, solamente pues para tratar de que nos quede más claro a qué se refiere A, B, C, D, etc. Tenemos una tablita de datos experimentales que se obtuvieron, obviamente no nosotros, se obtuvieron en algún experimento, en un paper, y estos datos los vamos a procesar para obtener los parámetros cinéticos. Entendiéndose por parámetros cinéticos, lo que es esto que está aquí abajo, que son rendimiento, bueno, es la constante de crecimiento, lo que es el tiempo de duplicación, los rendimientos, y aquí en este mismo archivo que tienen ustedes en plataforma, pues vienen las definiciones, ¿no? De toda esta terminología que viene aquí. Bueno, ¿qué hicimos? Agarramos esta tablita y nos la llevamos al Excel. Y hasta aquí nos quedamos. Entonces tenemos esta tablita, no le hemos hecho nada, solamente copié y pegué la tablita. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Tenemos que generar gráficas. Y de las gráficas vamos a generar lo que son las pendientes. Bueno, la línea y la tendencia, las líneas de tendencia. Y de la línea de tendencia la pendiente. ¿Qué gráfica vamos a utilizar? Vamos a utilizar unas gráficas de dispersión, X contra Y. Por ahí, pues es de las gráficas más comunes junto con la de barras. Entonces, probablemente ya las hemos manejado, ¿no? Pues en diseño creo que hacemos algunas. Creo que sí. Bueno, no, sí, perdón, ahí me estoy acordando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos este grupo de datos. Lo que vamos a hacer es que vamos a insertar dos columnas. Tenemos una columna de tiempo, son los tiempos en los que se tomó la muestra, una columna de concentración celular, de cantidad de células o de microorganismos expresado en unidades de gramos sobre litro. Obviamente se pudo haber presentado, perdón, alguna otra unidad como UFC, unidades formales de colonia o número más probable, etc. Pero aquí muy probablemente sea por el tipo de medición que se llegó a este dato. Luego tenemos una columna de sustrato, donde tenemos azúcar, que es la sacarosa, y tenemos una concentración inicial, y se va reduciendo porque obviamente se la van comiendo estos bichos. Y luego tenemos un nuevo producto. Estos bichos, al comerse esto, pues generan esto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos interesa analizar el comportamiento cinético, específicamente del crecimiento de los microorganismos, de esta columna. Para eso, si se fijan, inserté dos columnas nuevas. Aquí, enseguida, entre concentración y sacarosa. Realmente puede ser en cualquier lado, ¿no? Yo aquí, pues, porque realmente lo que vamos a hacer es esta misma columna, o esta misma serie de datos, o columna de datos más bien, las vamos a procesar aquí y las vamos a procesar acá. ¿A qué me refiero con procesar? En esta columna que inserté, que repito, si no la insertamos aquí enseguida, si la insertamos acá a un lado, no pasa nada, o sea, no nos va a afectar en nada. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a insertar una columna que diga logaritmo natural de la concentración celular, que recuerden que X es como vamos a representar dicha concentración celular. Sí, para no poner logaritmo natural de concentración celular, pues le pongo X solamente, más facilito. Y esta segunda columna, vamos a poner la inversa de la X. ¿Qué es inversa? 1 sobre concentración celular, o sobre X. Y en las celdas, pues para no hacer el cálculo manual, pues vamos a utilizar la funcionalidad de Excel de insertar fórmulas y vamos a empezar una fórmula. Recuerden que las fórmulas en Excel se inician con igual. Entonces insertamos igual y empiezo a escribir logaritmo natural. LN creo que viene, sí, LN. Y ya nos aparece aquí la opción de LN, que es logaritmo natural, que es el LN de la calculadora. Ahí sí están viendo en la pantalla, es este LN. Pero pues para no hacerlo pues uno por uno, pues utilizamos el Excel. Y seleccionamos la celda contigua. Y creo que me va a marcar error por las letras que tengo. Efectivamente me está marcando error. Ahorita lo corrijo. Ya. Entonces aquí nomás le quito las letras porque por eso me marca error. Ahí está. Entonces repito, ¿qué hicimos? Solamente insertamos la fórmula de igual,
logaritmo natural y seleccionan la celda de las columnas de concentración celular, la celda donde tengan ustedes concentración celular. Y ya solamente pues recorremos la fórmula. ¿Cómo recorremos una fórmula en Excel? Seleccionamos la celda, ponemos el cursor en la esquinita inferior derecha hasta que ponga la crucecita negra, la seleccionamos y arrastramos la fórmula hacia abajo. Y automáticamente pues le saca el logaritmo natural a todos estos datos que están acá. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, entonces, ya que hicimos eso, hacemos algo parecido con la otra columna, pero en este caso, la operación matemática que vamos a utilizar ya no es logaritmo, es la inversa. Entonces ponemos igual, ponemos 1, entre, y volvemos a seleccionar la columna de concentración celular. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta columna? Vamos a sacarle el valor inverso. El valor inverso es dividirlo 1 entre el valor que queremos, al que le queremos sacar el inverso. En su calculadora vienen como la x menos 1. Ahí está, x menos 1. Esta es la celda, el botón, perdón, de la función que estamos aplicando aquí. Y de esta forma ya procesamos los datos y lo obtuvimos de esta concentración celular, lo obtuvimos o la convertimos a su forma logarítmica y a su forma a la inversa. No sé si sea correcto decir a su forma, sino que le aplicamos, más bien creo que es la palabra correcta, le aplicamos el logaritmo natural y a esta columna le aplicamos el inverso. ¿Para qué? Lo que estamos haciendo es ajustando nuestros valores. Al aplicarle el logaritmo, lo estamos ajustando a una cinética de primer orden. Al aplicarle el inverso, estamos ajustando estos datos, obviamente aplicándole la inversa, a una cinética de segundo orden. El orden de las reacciones viene de la mano con algo que se llama la molecularidad. ¿Qué es la molecularidad? Me regreso al Word. Y tenemos aquí nuestra estequiometría. Recordando que una ecuación química tenemos las moléculas, bueno, creo que se les denomina las especies, más fácil, que serían las moléculas, y tenemos el coeficiente estequiométrico. O sea, aquí A, B y C, D, o sea, en minúsculas, pues normalmente va un número. O en ocasiones no va ningún número, pero recuerden que si no va ningún numerito, si estuviera así, pues indica que es 1. ¿Sí? Pero ya cualquier número que sea, pues significa que son 2 moles de etc. Entonces el orden de una reacción va de la mano de lo que es la molecularidad. La molecularidad va de los coeficientes estequiométricos que tenemos. Normalmente el orden de una reacción está asociado al coeficiente, al coeficiente estequiométrico más alto que tengamos. Si este fuera 2 y este 1, pues aquí serían 2 y así sucesivamente. Entonces, el orden de la reacción, ¿en qué nos afecta? Nos afecta en cómo se va a llevar a cabo la transformación de nuestros reactivos a nuestros productos. En un primer orden, esta transformación se lleva a cabo de una forma pues prácticamente lineal, como una regresión lineal como las que se vio en el diseño de experimentos. O sea, como se obtiene una ecuación parecida a una ecuación de primer orden, o sea, la de y es igual a mx más b. Y así sucesivamente, o sea, se va aplicando o se aplica una ecuación más compleja. Y entre más compleja sea el comportamiento de esta reacción, pues obviamente su predicción o pues para analizar su comportamiento, pues se hace un poquito más complejo, que si es una reacción sencilla, es decir, que su cinética sea una transformación lineal. Entonces, eso es lo que nos va a indicar, diríamos a grosso modo, lo que es el orden de la reacción. Bueno, entonces aquí, en lo que estamos haciendo, ya obtuvimos estas 2 columnas. El siguiente paso, recuerden que estamos sacando el inciso A. Déjame mover para acá. Inciso A.
Y en el inciso A de nuestro Word, calcula la concentración máxima de crecimiento. Bueno, calcula acá. Calcule la constante de crecimiento. Es decir, K. Pues no era. Ahí está. Entonces, para eso, ya elaboramos estas columnas y ahora vamos a graficar. Digamos, vamos poniéndolo por puntos. 1, elaborar, bueno, más bien insertar columnas de logaritmo natural de X y de 1 sobre X. 2, elaborar gráfica de dispersión de tiempo versus logaritmo natural de X y tiempo versus 1 sobre X. Le puse 1 sobre X. Y 3, obtener línea de tendencia y coeficiente regresión lineal. Es decir, la R cuadrada. Bueno, ahí están los pasos que vamos a seguir. Ya hicimos las columnas, las palomeamos en azulito. Gráfica de dispersión. ¿Cómo insertamos? Vamos a insertar aquí 2 gráficas. Vamos por partes. Recuerden, ¿cómo insertamos una gráfica? Agarramos una celda en blanco, le ponemos insertar. Por aquí buscamos gráficas de dispersión, que es, en mi caso, en mi Excel, es esta que está aquí. Y se fijan ahí, le pongo y dice insertar gráficos de dispersión. Le picamos ahí. Realmente puede ser cualquiera de estas. Yo les recomiendo, a mí la que se me hace más práctica es esta que dice dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Pero realmente pueden ser cualquiera de estas, ¿no? Lo único que cambia es la forma en que están los marcadores, que son los puntitos, y cómo se unen los marcadores. Pero es la misma. Le pongo así. Luego le ponemos seleccionar datos, clic derecho, seleccionar datos. Ah, bueno, acá decía también. Y pongo aquí. Logaritmo natural de X. Valores de X. Nuestros valores en el eje de las X, que es el eje horizontal, van a ser, me equivoqué, eso no era. Tiempo. Agarré la columna que no era. Nos vamos a nuestros datos y agarramos los datos que corresponden a la columna del tiempo, teniendo cuidado de no agarrar celdas que tengan letras, porque nos va a marcar error. Entonces, ya seleccionamos. Bueno, si alguien ahí se perdió, de nueva cuenta. Ya insertamos la gráfica, clic derecho, seleccionar datos, agregar, le pongo de nombre, que es la del logaritmo natural de X. Valores X de la serie, le picamos ahí y seleccionamos los datos de tiempo. Y en Y, como en esta gráfica va a ser la del logaritmo natural de X, pues selecciono los datos de la columna del logaritmo natural de X. Le voy a aceptar y ya nos arroja aquí nuestra gráfica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ¿qué nos falta? Obtener línea de tendencia y coeficiente de regresión. Para obtener línea de tendencia, seleccionamos la gráfica. Bueno, no es cierto, una gráfica, la línea. Le damos clic derecho, agregar línea de tendencia, y por aquí buscamos ecuación y R cuadrado. Ya nos da ecuación y R cuadrada, aquí está. Y con eso, pues concluimos la elaboración de esta gráfica. Los 3 pasos ya lo hicimos aquí. Hacemos exactamente lo mismo, pero ahora vamos a insertar una segunda gráfica. Pero ahora va a ser de la otra columna que insertamos, de la inversa a la X. En el eje de las X, seleccionamos de nueva cuenta el tiempo. Y en el eje de las Y, ahora vamos a seleccionar la columna donde ustedes obtuvieron el valor inverso. Le vamos a aceptar. Y ahí está. Ahora aquí tenemos nuestra gráfica de 1 sobre X. Mismo procedimiento. Seleccionamos la línea,
clic derecho, agregar línea de tendencia y de nueva cuenta, ecuación y R cuadrado. Y de esta forma ya procesamos los datos que obtuvimos con la función de logaritmo, asumiendo que fuera primer orden, y con la función de la inverso, asumiendo que es de segundo orden. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hicimos, sobre pues, el graficado, que más o menos por ahí ya lo han hecho, ¿no? Pero igual recordándolo. ¿Por qué darle un dato? ¿Qué datos se agarraron? Etcétera. ¿Se queda todo claro? Bien. Entonces, ya que graficamos, ahora sí, nos vamos a responder lo primero que nos preguntan. La constante cinética de crecimiento, bueno, aquí me faltó cinética, constante cinética de crecimiento, es la pendiente. En esta gráfica, la pendiente siempre recuerden que es la que acompaña a la X. Pues en esta gráfica la pendiente es el punto 2257. En esta otra gráfica la pendiente es punto 2992. Entonces, esos son nuestros valores de pendiente. Por lo tanto, esos son los valores de K. Pero, ¿cuál es el que aplica? Porque tenemos dos. Para escoger cuál va a ser el bueno, nos vamos a ir a la R cuadrada, que es el coeficiente de regresión lineal. Lo que estamos haciendo al sacarle el logaritmo y al sacar la inversa es simplemente hacerle una manipulación matemática y ver a qué tipo de gráfica o a qué tipo de función matemática, sea la logarítmica o a la inversa, se ajustan más nuestros datos. Y eso lo vamos a hacer al momento de que graficamos al comparar los valores de regresión lineal. En nuestra gráfica de logaritmo tenemos una regresión lineal de 0.9665. En nuestra gráfica de inversa tenemos una regresión lineal de 0.8592. El valor, aquella gráfica que presente un valor más alto, recuerden que los coeficientes de regresión, entre más cercano a 1 es mejor. Entonces, entre más cercano a 1 sea, y en este caso, el valor o la gráfica que presente un valor más alto, que en este ejemplo es este, porque este es mayor que el que está acá, pues significa que para este primer ejercicio se ajusta a en este caso, a una reacción de, que se ajustó, los datos se ajustan mejor con la función del logaritmo natural. Eso implica que esta va a ser nuestro coeficiente de regresión, coeficiente, nuestra constante cinética de transformación. Ay, perdón, eso no quería hacer. Entonces, ese valor, 0.2257, no vengo para acá. Y aquí le ponemos K es igual entonces, 0. Voy a poner otra celda para que se ocupe calcularlo, 0.2257. Y la unidad es tiempo a la menos 1. ¿Qué unidad de tiempo? Pues la unidad de tiempo que hayamos en la que estén nuestros datos. Como en este caso nuestros datos son horas, pues la unidad de tiempo es hora a la menos 1. Si nuestra tablita de datos fuera en minutos, pues la unidad sería minutos a la menos 1. O sea, aquí solamente va a ser la unidad de tiempo con la que estemos trabajando a la menos 1. Este valor de K es el valor que se utiliza para calcular las velocidades de reacción, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. O sea, de esta forma vamos a obtener K. Esta K, cuando veamos la ecuación de velocidad de reacción, que en la siguiente unidad de competencia lo vamos a ver, lo vamos a utilizar para obtener las concentraciones, la velocidad de reacción o concentraciones, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que estemos realizando. Entonces, ¿alguna pregunta de por qué es este valor nuestro inciso A? Profe, siempre se le pone menos 1. Sí, siempre es tiempo a la menos 1. Esto es para cuando lo sustituyamos en la ecuación más adelante en el tema de velocidad de reacción, pues se puedan ahí cancelar las unidades, ¿no? Siempre es, eso sí, la unidad de tiempo es la que tengas en los datos a la menos 1. Puede ser hora, minuto, segundo, año, el que sea. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Venga, te voy a llevar. Bueno, inciso B. ¿Qué nos pide el inciso B?
Nos vamos al Word y nos dice, calcula el tiempo de duplicación. Inciso B. Y aquí nos están dando, el tiempo de duplicación es el tiempo, como su nombre indica, en que, recuerden que en este caso estamos analizando cómo se están comportando la formación de estas células. ¿Cuánto tiempo tarda? Pues en esa no sería dos desde aquí, esa masa o esa cantidad, pues lleguen a un siguiente nivel, ¿no? O sea, se dupliquen, hagan una redundancia. Y pues es bastante sencillo, tenemos una ecuación ahí y hay que seguirla. Tiempo de duplicación es igual al logaritmo natural de 2, pues logaritmo natural de 2 entre nuestra constante. Ahí está. Y la unidad, pues como es entre K, pues sigue siendo la misma que tenemos, ¿no? Horas a la menos 1. Bueno, unidad de tiempo a la menos 1. Entonces, repito, ¿qué es lo que hicimos? ¿O qué es lo que se hizo? Seguir esta ecuación, pues sí, esta formulita, que es logaritmo natural de 2 entre el valor que sacamos previamente de la constante cinética. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O alguna duda con este otro paso? Bien, nos vamos al inciso C. Bueno, siguiente punto, pero es el C, no es el A. C. Calcula el rendimiento o la tasa de rendimiento biomasa sustrato. Y ahí tenemos de nueva cuenta la fórmula. YXS, que es rendimiento biomasa sustrato, YXS, es igual a esta formulita que tenemos ahí. Y ahora, ¿qué significa? X final es cantidad de biomasa final. X inicial es cantidad de biomasa inicial. O sea, F es de parte final del intervalo, 0 inicial del intervalo. Y la S hace referencia a lo que es el sustrato, que sería esto que está aquí. En este caso es bueno, X, S, ¿sí viene ese aquí? Aquí está. ¿Qué dice? S, y acá sería P de producto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Simplemente es una proporción. Estos valores que vamos a sacar, C, D, E y F, creo, o sea, todo lo que sean rendimientos, son proporciones que nos permitirán a nosotros visualizar qué tanto estamos obteniendo en este, por ejemplo, en este inciso C, cuánta cantidad de células, porque lo que estamos midiendo es X en este inciso C, sobre sustrato, es decir, para que ustedes puedan llegar a un dato o obtener un dato en que diga, por cada gramo de sustrato, en este caso de sacarosa, o en otra cosa, no necesariamente sustrato, sino de producto o lo que se está descomponiendo, estoy obteniendo esto de producto terminado, o ya sea por cada gramo de insumo, estoy obteniendo tantos gramos o medio gramo, o la cantidad que nos salga, en este caso, de producto. Entonces, en este ejemplo, el producto es lo que es las células o la biomasa, bichos. Pero si hacemos, creo que en el inciso F, vamos a hacer lo mismo con etanol. Entonces ahí sería gramos de producto, en este caso de etanol, sobre sustrato. Es decir, es obtener valores que le permitan a ustedes conocer el rendimiento del proceso que están analizando. Recuerden que estamos partiendo de que se hizo un experimento y que se obtuvieron esos datos de la tablita. Y ahora lo que nos falta es procesar esos datos, para entenderlos y para poderles sacarles provecho o para saber qué hacer con ellos, ¿no? Bueno, entonces aquí no es como que muy complicado, simplemente es, pues, igual, abro paréntesis, es XF, a ver, XF, pues aquí sería la final de biomasa,
menos la inicial de biomasa entre inicial de sustrato, aquí está, menos final de sustrato, entonces, y este es lo que sería nuestro rendimiento. Rendimiento, biomasa sustrato, global. ¿Por qué es global? Porque lo hicimos elaborado con todos los datos. Bueno, no sea con todos los datos, con datos iniciales y finales de todo el experimento. ¿Qué otra opción podemos tener? No hacerlo global, sino hacerlo por intervalo. Puede ser que a lo mejor sea de su interés o de nuestro interés hacer el análisis intervalo por intervalo. ¿A qué me refiero con intervalos? A cambio de hora en hora, o sea, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8 y así sucesivamente. En dado caso de que nosotros quisiéramos evaluar cómo se comportó este parámetro o este rendimiento en cada intervalo de tiempo del que tomamos una muestra. ¿De qué nos puede servir esto? Nos puede servir para, por ejemplo, identificar en qué tiempo ya el rendimiento es muy bajo o en qué condiciones se presentaron a cierto tiempo que eso pues indujo que el rendimiento fuera más bajo o más alto, etcétera. O sea, ya nos permitiría desglosar más los datos que tenemos para hacer un análisis un poco más a profundidad. Pero repito, va a depender de lo que ustedes anden buscando con el análisis de los datos. De eso vamos a partir. ¿Alguna pregunta con el inciso C? Creo que la puse. No, pues, no la combines. Perdón, no ando perdiendo en el Excel. Ahí está. Tanto. Bueno, entonces, inciso D. Ahora vamos a hacer algo muy parecido, pero lo que vamos a calcular es rendimiento producto-sustrato. Para eso, prácticamente lo mismo. Igual, pero ahora vamos a seleccionar producto, o sea, la celda del etanol en este ejemplo, o lo que hayamos denominado como producto. Final, menos inicial, entre sustratos. Ojo, los sustratos son al revés. El sustrato siempre es inicial menos final. ¿Por qué? Porque el sustrato o la materia prima se va consumiendo o se va reduciendo. Y ahí tenemos el rendimiento producto sustrato. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, aquí sería rendimiento producto, que en este ejemplo es etanol, sustrato. Lo podemos interpretar como gramo de etanol obtenido por gramo de sacarosa consumida. Acá arriba sería gramo de células o biomasa por gramo de sacarosa consumida. ¿Sí? Digamos, ya poniéndole palabras del contexto que estamos haciendo. ¿Alguna pregunta con el inciso D? Bien, nos vamos a inciso E. Rendimiento, biomasa, tiempo, bueno, en este caso es productividad, perdón, siempre que se involucra tiempo, se denomina productividad, pero es exactamente la misma. Igual, X final menos X inicial, X menos X
entre, y en este caso es tiempo. Tiempo menos tiempo. Pues aquí tenemos productividad. Es decir, lo voy a poner abajo, gramos de células obtenidas por unidad de tiempo. Entonces, en este caso sería, la unidad sería gramo sobre hora. Bueno, gramos de células por hora. Significa que cada hora que está nuestro reactor funcionando, estamos obteniendo 0.33 gramos. No tenemos, bueno, sobre litro, ¿no? Sobre litro de producto. De proceso. No sé de proceso. Sobre litro de nuestro sustrato. Si tenemos 10 litros, pues entonces sería eso por 10 y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, con esa fórmula, ¿es la única donde, ¿cómo le explico? Ya ve que había dicho que primero era lo final, lo inicial, y seguía con lo inicial y lo final. Sí. Aquí es la única que sigue final, Sí, inicial, final, inicial. Es que, digamos, guíense por la letra. El único que está al revés es la, bueno, sí, al revés, es la S. Y guiémonos por los datos. ¿Por qué es la que está al revés? Porque si fuera final menos inicial, nos daría negativo, pues, porque sería 0 menos algo. Siempre la materia prima o el sustrato siempre va a tener un valor más grande y este valor va a ir decayendo porque se va consumiendo. Entonces, todo lo que no sea S, que puede ser la P, la X o la T, siempre va a ser final menos inicial. Y lo que lleve S, o la parte que corresponda a la S, siempre va a ser inicial menos final. Por lo tanto, respondiendo puntualmente a tu pregunta, sí, esta es la única ecuación donde las dos son final menos inicial. Todas las otras son arriba final inicial y abajo inicial final. Pero porque las otras tres están expresadas sobre S, sobre sustrato. No sé si me expliqué, señorita. Sí, sí, está bien, gracias, profe. Okay. Muy bien, chicos, nos va a sacar el Zoom, nos conectamos, nos volvemos a conectar inmediatamente, ya para cerrar, ¿no? Nos falta un inciso y cerrar la clase.